según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. La sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir, vista, olfato, gusto, oído y tacto. A continuación hablaremos de los sentidos principales, que son el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído. Hablaremos del gusto. Por este sentido se sienten los sabores, las 4 sensaciones básicas o primarias. Estas sensaciones se asocian y producen más sensaciones gustativas. Las 4 sensaciones básicas son agrio, dulce, salado y amargo. Ahora hablaremos del olfato. Las sensaciones olfativas son producidas por partículas volátiles que producen los cuerpos, de las cuales se desprenden. Entre el sentido del gusto y el del olfato existe una estrecha conexión. La nariz es el órgano del olfato. Ahora el tacto se halla repartido por todo el cuerpo. Por él tenemos sensaciones de presión, resistencia, dolor, suavidad de los objetos. El sentido de la vista. Este sentido nos proporciona la sensación de luz y color. Su órgano esencial es el globo ocular, que en unión con otros órganos forman el aparato visual. El oído. El oído es uno de los sentidos de los seres vivos y permite percibir los sonidos. También se encarga de mantener el equilibrio, lo que hace posible caminar sin caerse. El oído se divide en 3 partes para facilitar su descripción: oído externo, oído medio, oído interno. Descartes distingue la sensación de la percepción, considerando a la sensación la señal que proviene de los objetos externos, idea que comparte el empirismo y el sensacionalismo, y la percepción un producto del pensamiento. Descartes quiso decir con estas palabras que las sensaciones son vivencias subjetivas porque dependen del sujeto y pueden influir significativamente en la sensibilidad al dolor, en los malestares del funcionamiento de los órganos y en la tolerancia a tratamientos y medicamentos, porque es innegable que tanto la sensación interna como la externa son vividas y percibidas de una manera diferente por cada sujeto. Ejemplo de sensación: si acercamos nuestros brazos al fuego, sentimos calor. El procesamiento ascendente, en este caso, pasa por los receptores del tacto, que sienten el calor, y la información sensorial llega a nuestro cerebro. Clasificación de los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales tienen distintos receptores sensoriales que se pueden clasificar según la procedencia de los estímulos en heteroreceptores. Nos informan del mundo exterior, como la vista, gusto, oído, tacto y olfato. Reciben estímulos externos como los cambios del ambiente. Interoceptores reciben información del interior de nuestros organismos. Estos se encuentran localizados en el interior del cuerpo. Y los propios receptores nos informan del movimiento y nos permiten sentir nuestros músculos y articulaciones, sinestesias y equilibrios vestibulares. Los quimioreceptores se estimulan con las sustancias químicas en solución, como en los sentidos del gusto y del olfato. Mecanoreceptores se estimulan con las percepciones mecánicas y el sonido, como en el sentido del tacto del oído. Los fotorreceptores se estimulan por la luz y las radiaciones, como en la vista. Los termorreceptores son unos sensores que se encuentran en la piel y se encargan especialmente de percibir los cambios de temperatura. Los nociceptores son los receptores existentes en la piel, articulaciones y órganos que captan el dolor. También se denominan detectores de estímulos nocivos. La adaptación sensorial, disminución de la sensibilidad como consecuencia de una estimulación constante. Esto se produce cuando la persona se acostumbra a un estímulo y cambia su marco de referencia. Por lo tanto, no responde al estímulo de la misma forma en que lo hacía anteriormente. Por ejemplo, al poner la mano dentro de un recipiente con agua fría, al poco tiempo no sentirá el frío del principio. Se define como percepción.
La percepción puede hacer mención también de un determinado conocimiento, a una idea o a la sensación interior que surge a raíz de una impresión material, derivado de nuestros sentidos. La percepción consiste en una formación que le posibilita al organismo recibir, procesar e interpretar la información que llega desde el exterior valiéndose de los sentidos. Fenner, el de la psicofísica, que aparece en este siglo a través de la percepción. Él intentó medir las sensaciones, utiliza un método diferente al anterior, la introspección, y lo intenta medir a través de los umbrales, máximo, mínimo, diferencial. Control de la variable sistemática para el control de la sensación, también control de todos los aspectos del individuo, motivación, edad, sexo, entre otras. Wundt fue el primer laboratorio de psicología experimental en 1879 que se dedicó al estudio de la percepción a nivel psicológico, utilizando la metodología de Fenner, utilizando la psicofísica. Realizaba estudios experimentales, controlando las variables del individuo y del estímulo, y se basaba en el asociacionismo a partir de un estímulo simple. Nosotros hacemos una síntesis como una construcción de la percepción subjetiva. El individuo es el que construye la percepción, pero también hay otras formas de interpretar. El estudio empezó en el siglo XIX. La percepción es un proceso que intenta ver si captamos la forma fiel del mundo. Los griegos se plantearon el tema del conocimiento. En Platón, la percepción era el aparejamiento de las ideas en el mundo del alma. En Aristóteles es el primero que habla que hay 5 sentidos, Descartes y su dualidad mente-cuerpo, donde mente es la información que debe ser reconocida por la mente, que son los aspectos psicológicos, y donde el cuerpo es la información que entra por lo físico. En el siglo XIX, los psicólogos empiezan a trabajar en la percepción. Müller dice, existe unas energías nerviosas específicas. Cuando el individuo recibe un estímulo y con las diferentes energías se capta la información de una manera o de otra. Helmholtz decía, existen fibras nerviosas específicas. Cuando llega un estímulo, se ponen en marcha la energía visual, pero también se pondrá en marcha unas fibras nerviosas en función del color, azul, rojo, grande, pequeño, destellante, etc. Se ponen en marcha unas u otras fibras. Inferencias inconscientes. El individuo infiere, importa la memoria, importa la experiencia del individuo para redondear la información. Características de la percepción. La percepción es subjetiva, selectiva y temporal. Es subjetiva ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Es selectiva en consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona, que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir. Es temporal ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en la que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. ¿Qué ves? ¿Ves un jarrón? Míralo nuevamente y podrás distinguir el perfil de 2 personas. El hecho de esto, de que podamos ver la figura en más de una forma, ilustra un punto de importancia. No se trata solo de responder pasivamente a los estímulos visuales que llegan a nuestra retina. En lugar de ello, tratamos en forma activa de organizar y dotar de sentido a lo que vemos. Leyes metálicas de la organización. Algunos de los procesos perceptivos más básicos operan de acuerdo con una serie de principios que describen cómo organizamos fragmentos
agrupar los elementos que se encuentran más cerca entre sí. Como resultado, nos inclinamos a ver partes de puntos en lugar de una fila de puntos individuales en el siguiente patrón. Semejanza. Agrupamos los elementos de apariencia similar. Así, abajo vemos filas horizontales de círculo y cuadrados en lugar de columnas verticales mismas. Simplicidad. En sentido general, el principio gestáltico preponderante es el de simplificar. Cuando observamos un patrón, lo percibimos del modo más básico y directo que nos es posible. Por ejemplo, la mayoría vemos la figura que sigue como un rombo con líneas en ambos lados, en lugar de como la letra W, en bloque encima de la letra M. Si podemos elegir interpretaciones, por lo general optamos por lo más simple. Aunque la psicología de Gestalt ya no tiene un lugar prominente en la psicología contemporánea, su legado perdura. Por ejemplo, un principio gestáltico fundamental, el cual sigue siendo influyente, es que dos objetos considerados juntos forman un todo, que es diferente a la simple combinación de los objetos. Los psicólogos de Gestalt afirmaban de manera bastante convincente que la percepción de los estímulos en nuestro entorno va más allá de los elementos individuales que sentimos. En su lugar, representa un proceso constructivo, activo, realizado en el cerebro. Ahí, los fragmentos de sensaciones son unidos para formar algo más grande y más significativo que los elementos separados. Análisis de atributos. Centrarse en las partes del todo. Un enfoque más reciente de la percepción. El análisis de atributos estudia el proceso mediante el cual percibimos una forma, patrón, objeto u escena por medio de la reacción inicial ante los elementos que la conforman. Después se hace uso de estos componentes individuales para comprender la naturaleza general de lo que percibimos. El análisis de atributos comienza con la evidencia de que las neuronas individuales del cerebro son sensibles a determinadas configuraciones espaciales, como ángulos, curvas, formas y bordes, como se comentó antes. La presencia de esas neuronas sugiere que cualquier estímulo se puede desglosar en una serie de características componentes. Por ejemplo, tenemos la siguiente imagen. Vemos la letra L, que es una combinación de una línea vertical, una línea diagonal y un semicírculo. De acuerdo con el análisis de los atributos, cuando nos encontramos con un estímulo, por ejemplo una letra, el sistema de proceso perceptual de nuestro cerebro responde primero a sus partes. Cada una de estas se compara con información acerca de los componentes que está almacenada en la memoria. Al final, estos atributos, componentes, se combinan en una representación del objeto completo en el cerebro.